primer tema, por favor. Proyectos de ley. Insistencia de la Comisión de Trabajo en los proyectos 1455, 1730, 1744, 1844, 1852, 1888, 2181, 2580, 5379, 5418, 5550, 5605, 6178, 6255, 6262, 6319, 6508, 6585 y 6765. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República, se propone establecer disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales en el sector público. La Junta de Portavoces, en su sesión virtual del 2 de marzo de 2021, acordó la ampliación de agenda. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo, que propone la insistencia respecto de las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, la autógrafa de ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales en el sector público. Tiene la palabra el congresista Oceda Yucra, presidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señores congresistas, el presente dictamen de insistencia ha recaído en las observaciones del Presidente de la República, la autógrafa de ley, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Fue aprobado por unanimidad en la 22ª sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, realizada el 2 de febrero del presente año 2021. Señora Presidenta, el Poder Ejecutivo realizó en su momento 10 observaciones, entre ellas las siguientes. El régimen CAS es temporal y será aplicable mientras dure el tránsito a la ley Servir. El acceso al servicio civil en el Estado se efectúa por concurso de méritos. Le corresponde a Servir regular la gestión de los trabajadores públicos y que esta norma producirá un costo adicional al Tesoro Público. Ante ello, señora presidenta, y hay que precisar que sobre la temporalidad de la aplicación del régimen CAS, debemos recordar que este régimen está vigente desde el año 2008, es decir, hace más de 12 años. Asimismo, en el año 2012 se publicó la ley 29849, denominada ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1056 y otorga derechos laborales, que en este punto lleva más de 8 años vigente, señora presidenta. Sin embargo, a la fecha las entidades continúan contratando personal bajo el régimen CAS y, por si fuera poco, el Ejecutivo continúa emitiendo normas que pretenden perpetuar su vigencia. Tal es el caso del decreto de urgencia 016-2020, ¿no? El cual este Congreso acaba de derogar, que en su detalle prohibía a las entidades controlar, contratar personal bajo el régimen 276, dejando como única opción el régimen CAS. Nos preguntamos entonces, señora presidenta, con dichas acciones, ¿le podemos creer al Ejecutivo de que este régimen CAS es temporal? ¿De qué temporalidad podría hablar el Ejecutivo? Hablamos tal vez de 12, 15, 20 años, 30. Señora presidenta, hay que recordarle al Ejecutivo que mediante el régimen CAS se contrata a personas que tienen un ciclo de vida laboral que merecen el respeto de sus derechos laborales constitucionalmente reconocidos, como es la remuneración justa, trato igualitario y además otros beneficios, señora presidenta. Por otro lado, sobre concurso de méritos como requisito para ingresar a la administración pública, señalar que dicho requisito también se aplica para el caso de los trabajadores CAS. A la fecha, señora presidenta, todos los trabajadores que se encuentran laborando bajo el régimen CAS han logrado sus puestos de trabajo mediante un concurso público de méritos. Es decir, han sido evaluados y elegidos en virtud de sus capacidades. Ahora bien, respecto a la competencia de Servir como ente especializado para emitir las disposiciones sobre la gestión de los recursos humanos en el sector público, es cierto.
pero también es ampliamente conocida su desidia, su falta de compromiso con nuestros trabajadores, señora presidenta. Servir se fundó el 2018, hace 13 años. ¿Y cuál es el gran logro de 13 años, señora presidenta? Hasta el 2020 solamente 7 entidades públicas han cumplido la totalidad del proceso para adecuarse al nuevo régimen. Con todo respeto, señora presidenta, pero nos preguntamos, ¿esa es la entidad seria, especializada, técnica? Lamentablemente ha habido demasiada ineficiencia y desinterés para aceptar un argumento como el esgrimido en la observación del Ejecutivo, señora presidenta. Finalmente, en relación a que la implementación de las medidas propuestas en la autógrafa producirán un costo adicional al Tesoro Público. Señora presidenta, con toda certeza, ello no es cierto, ya que los puestos ocupados por estos servidores CAS están debidamente presupuestados y el tránsito será progresivo, no es de inmediato, respetando esto el presupuesto de cada entidad. Señora presidenta y señores congresistas, el Ejecutivo detalla una serie de razones para observar la autógrafa de ley y se olvida del artículo 40 de nuestra Carta Magna, que señala que la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que se niega a contratar personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, que es el régimen para contratar el personal del sector público, imponiendo tal prohibición mediante las leyes de presupuesto del sector público que se realizan anualmente, señora presidenta. También tenemos el régimen del Decreto Legislativo 728, que se aplica en algunas entidades del Estado, con el cual el Ejecutivo, si realmente actuaría con respecto de los derechos laborales sin discriminación, podría contratar a todo su personal con dicho régimen. Sin embargo, señora presidenta, opta por contratar al personal que ejecuta actividades permanentes mediante un régimen con recorte de derechos y totalmente discriminador como es el régimen CAS. Y por si fuera poco, contrata servidores mediante locación de servicios, lo cual es un clarísimo y permanente abuso que se comete a diario por parte del propio Estado. Es inaceptable que en pleno 2021 y en plena situación de emergencia, y resaltando esto, sea el propio Estado el promotor de contratos precarios laborales con la sola intención de disminuir al máximo los derechos de los trabajadores, señora presidenta. Yo me pregunto, si el Estado viola los derechos laborales de sus propios trabajadores, si es el Estado el que discrimina y atenta contra el principio elemental laboral de la primacía de realidad, ¿qué le podemos decir al sector privado, señora presidenta? ¿Con qué cara el Estado o la justicia sanciona a los empleadores privados? Si es el mismísimo Estado quien viola derechos laborales, dando el peor ejemplo, ¿con qué cara, señora presidenta, el Estado puede controlar o fiscalizar si es el primer violador de derechos laborales? Y que no nos mientan, señora presidenta, o tergiversen la verdad, diciendo que el Tribunal Constitucional avaló el CAS. La única verdad es que el Tribunal Constitucional en su momento definió que este régimen es temporal, característica que violenta el Estado, pues la realidad que vemos todos hace más de una década es que este régimen abusivo y discriminador se ha vuelto totalmente permanente. Señora presidenta, son largos años de vulneración de los derechos laborales elementales que han sufrido nuestros trabajadores públicos contratados bajo regímenes laborales impropios. En el 2008, se creó, mejor dicho, nos hicieron creer que se venía la reivindicación de los derechos de los trabajadores del sector público con la promulgación del Decreto Legislativo 1057 del régimen CAS. Sin embargo, bien pronto los trabajadores observaron muy rápidamente que se había sido nuevamente engañados, habían sido totalmente tapados de esta manera. Se dijo que con la nueva ley CAS tendrían los beneficios sociales que les correspondían, señora presidenta, lo que en estricto no es verdad, ya que se niega la estabilidad laboral razonable y posee beneficios sociales aminorados en comparación con los percibidos por los demás trabajadores que hacen, y cabe resaltar esto, señora presidenta, la misma función o labor. Por todos estos argumentos, señora presidenta, la Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad este dictamen de insistencia
a fin de no permitir más vulneración de derechos e irregularidades legales en la prestación del trabajo del servidor del Estado. Y al mismo tiempo hacer justicia con este sector laboral que sirve al Estado y a la sociedad en general. Finalmente, señora presidenta, no puedo dejar de mencionar que lo que aprobaremos hoy no solamente es histórico, porque se hará justicia con un sector discriminado indebidamente, sino también porque es el resultado de muchos años de reclamos y organización de los propios trabajadores y sus dirigentes. Son ellos los verdaderos artífices de esta norma. Mi reconocimiento y respeto a los trabajadores CAS que no desmayaron ni un solo momento y esperaron un Congreso y una comisión de trabajo que sí los representa, señora presidenta. Por ello, pido a la representación nacional la aprobación del dictamen de insistencia recaído en las observaciones del presidente de la República a la autógrafa de ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación de los regímenes laborales de nuestro sector público. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para exponer su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República. Los congresistas que van a hacer uso de la palabra, por favor, en este momento.